¡Feliz cumpleaños, Atlas! 110 años del Atlas de Guadalajara. Recordemos que se fundó el 15 de agosto de 1916. Oye, parece el proyecto de la escuela, cabrón. Está bien. Hoy vamos a hablar justamente de, yo creo, vamos a recordar los mejores momentos de estos 110 años de historia. Vamos a enfocarnos en la última década y hay que hablar también de lo que viene. Todas las sagas del Atlas. A ver, acompáñenos en este nuevo video. Bueno, a ver, este sábado se va a jugar el partido Atlas contra Tigres. Recordemos que intentamos hacer los videos del Atlas atemporales, no enfocarnos en algún momento, pero por ser la ocasión del aniversario 110, creo que vale la pena hablarlo, ¿no? Y sí, o sea, este sábado jugamos nuestro partido de aniversario contra los Tigres. ¿Tú te acuerdas de otros partidos de aniversario que hayamos tenido antes, Peps? Sí, mira, tengo muy presente el de hace 10 años, cuando se cumplieron 100, se jugó Atlas contra Puebla. Y regularmente en los partidos de centenario o en partidos de aniversario le va bien a los equipos que lo están cumpliendo. ¿Sí? Ese día el Atlas ganó 3-2. Recordemos un golazo del Macue Robles, jugador de culto del Atlas, ¿no? Jugador de culto. Qué bonita playera sacamos así. Los 110 años, sí, centenario. Muy bonita. Y la de ahorita también está muy bonita con el escudo retro. Sí. Pero bueno, ese uniforme estaba chulísimo. Pocos equipos en México tienen la edad del Atlas, ¿no? También muy hay que recordarlo, ¿no? Es un equipo muy histórico. Pachuca es el equipo que tiene más años en la Liga MX, tiene más de 120. Sí. Chivas nos lleva 10. O sea, sí. Chivas va a cumplir 120. Sí. Es Pachuca, Chivas y Atlas, Atlante y el América son de 1916. Entonces, feliz cumpleaños a los tres. El Atlante que ya regresó a la primera división. Siempre un gusto tener a los potros en primera, ¿no? Recordemos que también en ese partido, en ese año, que fueron los 100 años, por acá. Cuando fueron los 100 años, se jugó un partido de aniversario contra Newell's Old Boys. Sí, que tuvieron, aparte del recibimiento, como de Acrópolis. Una Acrópolis, papá. Ajá, en la tribuna, con trapos y dibujos de las más grandes figuras del Atlas hasta ese momento, las banderas de 1951. Sí, a ver cómo sorprende la afición este fin de semana, ¿no? Dicen que el cántico va a estar muy cabrón. El Reno, ¿lo ubicas? Es el güey que se casó el día de la final del Atlas. Sí, el mira, una araña. Ay, cabrón. Checa la fauna. Es que se puede estar grabando en pinches parques, ¿eh? ¿Están prendidos? Sí, ¿por qué? Newell's Old Boys en el partido 100. Háganse por acá que está la araña. Sí, también recuerdo el partido del 97 aniversario, ¿fue? Cuando se fue Guardado contra San Lorenzo. Contra San Lorenzo, antes de la llegada de Marioni. 2007, se pierde ese juego, 2-1. Ajá. Y recordamos el partido de los 90 años. El de 90 años fue contra Boca Juniors. Fue un 3-3, se fueron a penales y lo ganó el Atlas. Ok. ¿No? Entonces, son buenos eventos. Es un proyecto nuevo del Atlas que está arrancando. O sea, nunca habíamos tenido una fiesta de aniversario con un nuevo dueño que acababa de llegar, ¿no? O sea, en el que vivimos del 2006 estaban los socios, sí, los 132 socios. En el 2016 ya estaba TV Azteca. Hoy está Grupo Prodi. Un grupo... A Orlegui no le tocó festejar ninguno. No, pero le tocó festejarlos. Le tocó. Hoy Grupo Prodi hace una inversión muy arriesgada. Trae mucho talento desconocido, o sea, refuerzos, mucho africano. O sea, Atlas, el Africatlas, con Duke, con Mae y ya. Pero nunca hemos tenido dos africanos en el equipo. Solo recuerdo a Clifford Aboagye, ¿no? En el 16, ¿no? Sí, Creo que es cuando llega, justamente. De hecho. Pero bueno, un proyecto dirigido ya por Hernán Crespo. Técnico, ¿dirías que es técnico de élite? Pues creo que en el fútbol sudamericano ha logrado, o sea, ha tenido buenos trabajos. Ganó una Champions de Asia. O sea, que no es fácil ganar una Champions de Asia, ¿no? Y creo que tiene su mérito. Ganó Sudamericana con Defensa y Justicia. Ajá. O sea, sé que ahora mismo que River no está pasando por su mejor momento, la afición de River lo quiere. Es que también es un técnico que predomina mucho un juego más asociativo. Sí, es más ofensivo, más vertical. Y le gusta jugar con jóvenes porque trae la escuela de River. Es cambiarle el chip a un Atlas que estaba hecho para sobrevivir. Para jugar más reactivo. Más a la ofensiva, más reactivo, más a la contra. Era un Atlas que a la ofensiva era muy vertical,
con Coca, ¿no? O sea, no era un Atlas de posesiones largas. Hoy que estamos grabando esto, también es importante decir el contexto actual. El Atlas en la liga lleva 3 partidos jugados, 2 ganados, 1 perdido. El perdido Sí. ya fue con Crespo dirigiendo. Sí. En la Leagues Cup ya estamos eliminados, 2 partidos jugados, los 2 perdidos. Ajá. Va a llegar el Atlas, todavía nos falta un partido de Leagues Cup, que sirve para pura madre. Pero yo creo que por toda la gente que va a estar en el estadio, muy parecido al ambiente que hubo en Monterrey, es importantísimo ganarlo. Sí, o sea, y en el contexto, ¿no? O sea, todavía no tenemos el tercer partido de la Leagues Cup, como mencionas, pero en el caso de que lo perdamos, yo no quiero que Crespo llegue en la jornada 4 de la Liga MX con mucha presión de haber perdido 4 partidos seguidos, ¿no? Que ahora no se debe de romper el proyecto. Mira, No, y esta gente de Prodi se ve como que sí pueden aguantar muchas cosas. Ojalá no nos equivoquemos. Pinta ser, es un equipo que hasta ahorita, es un proyecto que tiene muy buenas intenciones. sí. Pero digamos, yo creo que sí falta paciencia para que se vayan ejecutando, ¿no? Hablemos de las diferentes épocas que ha tenido el Atlas, por lo menos las que hemos conocido. Sí. Recordamos el equipo rojinegro, fundado en el 16. Cuenta la historia. Bueno, o sea, desde 1916 Atlas siempre Acá. se distinguió. Primero no fue el equipo popular de Guadalajara, el equipo de la alta sociedad. Es el equipo... Siempre se distinguió por ser una academia, ¿no? Por tener una de las mejores canteras en todo el país. Fue cuna de grandes jugadores. Digo, todos conocemos a Rafa Márquez, Guardado, pero poco se menciona también a El Pardo, a Borghetti. Al menos de mucha base de los la últimos años. de México selección en los mexicana. 90 y en los 2000, Sí, ¿no? o sea, Cepeda, Osorno, que fueron campeones de confederaciones en el 99 con la selección, también son canteranos del Atlas, ¿no? No es un equipo ganador. Somos un equipo que solamente tiene 3 títulos, el primero en 1951, el segundo 70 años después en el 2021, el tercero en el 2022. Y procesos, por lo menos que vivimos en la época actual, cuando Atlas pertenecía a los 132 socios, era un Atlas que sí predominaba mucho la cantera, Sí, justamente por el tema de hacer billete. claro, o sea, al final era la manera de tener ingresos altos, la mejor manera de tener ingresos altos para los socios en ese momento. Era un modelo que ¿No? funcionaba, o sea, tener buenos jugadores, Sí, sí, los sí. vendían. O sea, el Atlas te podía juntar, podía tener 2 torneos buenos donde la cantera empezaba a dar frutos y el tercer torneo iba a ser una mamada porque ya habían vendido a los chidos y volvió a empezar Claro. el ciclo. Pero era muy difícil competir a un proyecto de buscar títulos, ¿no? Claro, Como- o sea, no, es que, exacto, no era un equipo que se formaba para hacer un proyecto, para terminar ganando el título de liga. O sea, se nos podía dar una liguilla, se nos podía dar unos cuartos de final, pero, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que del 2006 al 2021 no tocamos las semifinales, No tocaba hasta el semifinales. título que ganamos con Coca. Y con los 132 socios, yo creo por lo menos, Ujú. yéndonos a la época más exitosa, o sea, son 2 proyectos los que más llaman la atención en ese tiempo. Uno es el proyecto La Volpe, que es Sí. cuando Atlas, la generación de los 90, En el 99. es en ¿no? el 99, Sí. donde Atlas era un equipo protagonista. Quizá esa fue la última vez que sí fue un proyecto donde sí se guardaban, o sea, los jugadores no eran vendidos a Sí. diestra y siniestra. Se apoyó mucho a La Volpe. Ahí sí había semifinales, se jugó la final contra el Toluca, liguilla, Atlas llegó a ser superlíder. Creo que fue la época del el proyecto más exitoso, o sea, lo quieres ver, comandado por La Volpe. Sí, sí, Y sí. tenemos el proyecto del 2020, no, del 2004, con Sergio Bueno, También tocamos cuando semifinal. llega el jugador más emblemático de esa camada es Robert de Piño, Claro. que, bueno, le mete un golazo de chilena a Chivas, los traía de hijos. Atlas juega ahí su última semifinal contra los Pumas, juega liguilla, son 2 torneos buenos Sí, y pero el también, o tercero sea, lo descuartiza. Existían las jaladas de los socios que vendieron a De Piño en la jornada 3, ya del torneo empezado. Al PSV, bueno, es que también esas ofertas. Claro, o sea, sí, claro. Robert de Piño puede haber llegado a la selección de Brasil, jugador de culto de Liga MX, ¿no? Sí, sí, Después sí. regresa al América, si no mal recuerdo. Sí, juega en el América Y un se va, rato. lo trae, no sé si lo trae Monterrey o el América. Lo trae el Monterrey, se va al América, juega también en los Tecos. No sé si llegó al Querétaro, pero ya nunca fue lo que fue en Atlas, ¿no? No, Eso- para nada, para nada. Que eso O sea, quede claro. Si me apuras, te diría que su error fue salir del Atlas. Ahora, el problema de ese Atlas era un Atlas que no tenía dinero. O sea, siendo aficionado del ¿Hacia Atlas. abajo? Sí, hacia abajo. Siendo aficionado del Atlas, nos tocaba mucho
o sea, no era raro ver que no le pagaban a los jugadores. No, ¿te acuerdas que embargaron el camión? Embargaron el camión. De repente, justamente después de procesos de vender jugadores, siempre había muy malos torneos donde se peleaban descensos. Ajá. Gracias, camarógrafo. Se peleaban descensos y Sí. se salvaba. Por decir, el torneo de apertura, este era el ciclo del Atlas al final. El torneo de apertura era muy malo. El torneo de clausura del Atlas se reforzaba Rescataba. para salvarse del descenso. Se Sí, salvaba sí, sí. del descenso y en el torneo de apertura se vendían a los jugadores clave, decaía el nivel y volvíamos a ser de los últimos lugares de la tabla. Entonces, así fue el ciclo, yo creo que del 2009 al 2013. Sí. Sí, a pelear el descenso cada año. Era pelea del descenso ya cada año, no le pagaban a los jugadores, había muchos problemas económicos. El Atlas dejó de tener dinero y está el rumor de que pudo haber desaparecido en el 2013. ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Y es en noviembre del Claro, 2013. que fue cuando no dejaron pasar a los socios Aguas, ahí está la araña. al draft, ¿no? Es esa. Ajá. Usted camine. Corre. Ahí está la araña, viene por nosotros. Ajá. Ay, claro. Ese es de clip. Sí, no pasaban los socios, o sea, O sea, que no los dejaban pasar a las Asamblea de juntas. dueños. Ajá, a las asambleas. sí, porque se debía lana. Ay, cabrón, pinche un abejorro, abejorro. cabrón. O sea, última vez que venimos a Ajá. grabar la Sí, fauna a silvestre, ¿no? Yumanji. A Yumanji a grabar. Ajá. Bueno, en noviembre del 13 casi desaparece el Atlas. Sí. El Atlas venía de ser un torneo último lugar, se venía de salvar del descenso, último lugar, venía de jugar milagrosamente una final de Copa MX, que eso vamos a hablar después, de perderla y se da la venta o sea, nadie tenía nada, o sea, no había insiders como hay actualmente, pues yo me acuerdo que fue creo que un martes o lunes en la tarde dijeron Atlas lo acaba de comprar TV Azteca. Ujú. Lo cual pues era esperanzador, la verdad TV Azteca había hecho un muy buen papel con el Morelia. Sí. Atlas iba a pelear descenso el siguiente torneo. O sea, que el Morelia de TV Azteca, si no recuerdo, había jugado una final recientemente. Contra Pumas ¿No? en el Ajá, 2011, sí, la el pierde. equipo de Tomás. Sí, Era el Morelia del Jimmy Lozano. ¿Te acuerdas? Luis Gabriel Rey, Miguel Sabá, Sí. Vilar. Era muy buen equipo. Era un equipo de culto ese Morelia de TV Azteca, su último gran Morelia. Entonces Pues sí, después desapareció. Atlas es comprado y todas las joyas del Morelia se las pasan al Atlas para salvarse del descenso. Llega Vilar, Sí. llega Aldo Leao. Sí. Estaba combinado con joyas como el Chino Millar, con Ponchito González. Vuelven a traer a Tomás Boy para salvar al Atlas del descenso un año después. Y lo logra. Atlas se salva del descenso en el 2014. Y fueron un equipo muy competitivo. Sí, y Atlas, insisto, se va a relacionar con el video pasado, pero TV Azteca en un inicio sí quiso hacer ese gran proyecto que era Morelia con el Atlas. Atlas se volvió el equipo favorito, se le invirtió la lana ahí, llega el proyecto de Matosas, que ya lo contamos, de Costas, se acaba el dinero, pero aún así el proyecto de Atlas era más significativo que el de Morelia. Empezó a haber esa riña, les quitamos jugadores a cada rato, Sí. Morelia empezó a pelear descenso, se salva de milagro, y Atlas Claro, el Morelia que peleaba el descenso, que se salvó de último minuto con gol de Ruiz Díaz, jugador de culto de la Jugador Liga de MX. culto. Pero ese Atlas, pues sí, era un proyecto, o sea, con TV Azteca más o menos serio, que empezó muy bien. Y a partir de, yo creo que en el 2018, la gestión ya no es tan buena y ya no hay resultados deportivos. Porque Atlas sí peleaba liguillas al principio con TV Azteca. Sí, pero se acabó el argumento. A partir del 2018 dejaron de pelear liguilla. Con TV Azteca dura del 2014 al 2019 y es justamente a mediados del 19 que se vende el equipo a Grupo Orlegui, Sí. que en ese momento solo tenía el Santos Laguna. Se vende el equipo y luego Orlegui hace una operación muy similar trayendo jugadores de Santos Laguna a los rojinegros del Atlas, ¿no? Muy parecido a lo que hacíamos con el Morelia. O sea, el Sí, o sea, Atlas que- se ha encargado de desmoronar A proyectos desmantelar importantes de- como Morelia y Santos. Que a ver, Santos antes de que Orlegui comprara el Atlas era un equipo temido. Protagonista O sea, de la Liga MX, cabrón. A El nadie- más ganador de torneos a nadie, cortos. A nadie le gustaba ir a jugar al Corona, al TCM. Le construyó Era un un estadio equipo poca súper madre. incómodo. Se reforzaba siempre, o sea, siempre tenía muy buenos jugadores. Era un equipo no de clase alta, pero sí de clase media. O sea, llegaban
jugador, o sea, Santos fichaba muy bien y vendía aún mejor, güey. O sea, se trajeron a Giannini, a Julio Furch del Veracruz, Sí. a el portero del América, güey, Marchesín. a Marchesín. Sí, traía muy buenos fichajes, o sea, Sí, y en algún momento el decían Bobo que era- Lozano, ¿no? También lo trajo. Ah, no, lo Decían que trajo el era América. cantera del América. Sí, Porque toda la traía vida. muy buenos jugadores y el América siempre se los llevaba. Ir a Rigor y siempre se los vendía. Una época muy polémica. Es la época más exitosa del Atlas, pero es una época polémica porque es la época donde mayor divorcio hubo entre afición y equipo, Claro. ¿no? Después del bicampeonato, que llegó muy rápido, llegó el segundo año de gestión. Sí, o sea, ni siquiera los orleguís creían que iban a ganar un título tan rápido. Y luego un bicampeonato, o sea, fue una generación dorada. Obviamente estamos agradecidos, pero de ahí nunca se empezó a llenar el estadio. O sea, hubo un divorcio, no dejaron que entrara la barra. Pues se pelearon después del suceso en Querétaro. Quisieron, no recuerdo la palabra, pero acreditar a toda la barra no quiso, entonces la barra dejó de ir al estadio. Desde ahí no va la barra al estadio. Sí, sí, tienes razón, o sea, se satanizó todo ese pedo. Claro. Y dicen que la experiencia en el estadio no era lo mismo, subía mucho el precio temporada con temporada y el Sí. plantel no Hubo justificaba también muchas esa quejas alza de en los precios. Sí, quejas de acoso de las autoridades del estadio de la afición del Atlas, pero solo de la Vamos a afición llegar a del la Atlas. araña, si quieres vete para acá. Después del proyecto de Coca, que es el más exitoso, se empieza a experimentar con técnicos como el Malayo, Sí. que lo hizo bien, o sea, califica la liguilla, todavía es un equipo que tiene la inercia del bicampeonato, no vende, pero después, en el Malayo primer sacó torneo del el Cruz Malayo, Azul del Tuca, ¿no? sí, sacó el Cruz Azul del Tuca, Sí, sí, sí. y después El de, mejor fichaje. después de ese desmadre, hay una temporada en el 2023 que nos hacen, Orlegui compra el Sporting de Gijón después del bicampeonato. Ujú. Obviamente se reduce, yo creo, el flujo en las arcas de los equipos. Sí, y Santos ya era una cagada que nunca No, o sea, despertó y hasta la fecha sigue muerto. Atlas empezó por ese camino porque se empezaron a invertir recursos en el Sporting de Gijón, se invirtió también mucho en construir la Academia AGA. O sea, deja muy buenas cosas Orlegui, o sea, también. O sea, Sí, nos deja claro. una academia de primer mundo, un bicampeonato, 2 títulos, un campeón de campeones. son 3 títulos. Es la época más cabrona en títulos, pero no sé, como fue todo tan rápido, y yo creo que eso también, por eso la afición no tiene tan buen recuerdo de Orlegui. Lo chingón fue al principio y después del bicampeonato, pues se viene casi todo Es para que mira, abajo. tocamos la cima muy rápido con ellos. Se vende a Quiñones, al América. Y en el también, 23. también muy rápido se desmorona, ¿no? Porque, o sea, también, En un torneo se te van Furch y Quiñones. pero aparte en la jornada 3, o sea, ni siquiera es como que se hayan ido en pretemporada o en el verano, ¿no? Y el técnico en curso, pues también lo dejan con un equipo mormado. Y también los refuerzos son cascajos, o sea, no, se intenta fichar y se ficha mal, o sea, realmente no recuerdo ya, no, ¿cuál fue el refuerzo más relevante después del 2023? ¿Yuca? Puede ser. O sea, en su momento trajeron a Caicedo, que tuvo un buen primer torneo. Y después se fue Después a murió. que jugó el Mundial. Jugó el Mundial, Pero de bueno, hecho. o sea, en época Orlegui también tuvimos nuestro primer líder de goleo con Yuca. Sí. También lo recordamos con mucho cariño, ya está Sí, secuestrado sí. en los Rayados de Monterrey, no juega. Pobrecito. Pero, o sea, es una época en donde sí cambia mucho la mentalidad del Atlas. O sea, empezamos a vivir cosas que no vivíamos. Sí. ¿No? También se vende a Ociel Herrera Tigres. Ociel Herrera, nuestra figura mexicana. Sí. O sea, de los canteranos más Ahora, relevantes que... también que tuvimos en Orlegui este periodo. trae a Camilo Vargas al Atlas, que Sí. es el fichaje más significante, yo creo que en nuestra historia. Es el jugador franquicia. O sea, es el mejor jugador en la historia del Atlas, ¿no? O sea, mucha gente odia a Orlegui. Yo estoy eternamente agradecido con esos güeyes. Eso es polémico, pero yo estoy agradecido. Si quieres, cruzamos para acá. Vamos. En fin, esa es la época Orlegui. Termina en justamente 2026, último torneo con Diego Coca al frente. Llega la nueva administración, el grupo Prodi, se trae a su Bizarreta como director deportivo. Este güey corre a Coca una semana antes de empezar el torneo. Fichan de 4 manera días muy antes. extraña, pareciendo inteligente. O sea, esto lo vamos a juzgar, yo creo, en el futuro. Sí. Pero son fichajes muy extraños de gente no reconocida. Casi ningún jugador lo conocíamos antes de esta temporada.
O sea, a Duke no lo conocíamos, en May no lo o sea, ni a conocíamos, Esteves, a Esteves no lo ubicábamos, a Valenzuela tampoco. Nada más a Jorge Sánchez. pero Que hasta Jorge Sánchez viene a ser el lateral titular de la selección del Mundial. son fichajes, o sea, de muy buena intención, quiero creer. Sí, 100%. Se hace el banderazo rojinegro, se anuncia que posiblemente tengamos nuevo estadio. Sí, o sea que no está anunciado, ¿no? Hay mucho rumor, pero ¿no? el rumor está muy fuerte. Que cuando se anuncie vamos a hacer un video de cómo sería el estadio ideal del Atlas. 110 años, muchas historias. La verdad, desde el bicampeonato al aficionado se le quitó ya esa costumbre de esa desesperación por un título, Ujú. pero al mismo tiempo, o sea, se vuelve muy impaciente con los proyectos. Pues es que, o sea, de por sí la afición del Atlas siempre hemos sido exigentes, ¿no? Pero no exigíamos, o sea, sabíamos que era muy difícil un título, ¿no? Claro, pero siempre lo... O sea, sí había una exigencia, pero no lo ganábamos. Sí, no, Después de ganarlo, la afición se ha vuelto más no, después un exigente, bicampeonato. menos paciente. En fin, para esta nueva era, los 110 años, veo modernidad. Ojalá se siga respetando la cantera. Sí, Ojalá se vuelva un equipo. O sea, Atlas difícilmente va a llegar a ser uno de los 4 grandes. Sí puede pelear a ser ese equipo incómodo. Así como los regios crecieron tanto, Atlas está en una ciudad muy poderosa para la República Mexicana. O sea, Atlas tiene afición muy fiel, tiene muchos ingredientes para ser ese equipo que esté incomodando a la clase alta de la o sea, Liga que MX. creo que después del bicampeonato nos volvimos un vecino incómodo para las Chivas. Sí, pues Atlas es el primer y último campeón de Guadalajara Claro. actualmente, ¿no? En la historia. Entonces, se vienen buenas épocas para el rojinegro. Solo la historia nos dirá qué pasa, pero por lo menos hoy solo nos queda decirte felicidades Atlas, muchas gracias por las alegrías que nos has dado, ¿eh? Más tristezas, pero nos has dado alegrías. Pero ¿cómo valen esas alegrías que nos has dado? Muchas felicidades, Atlas. Vamos por otros 110 años. Yo soy Pepe Yo soy Vladi. y este fue el especial de los 110 años del Atlas, cómo hemos vivido nuestra etapa siendo atlistas. Se vienen cositas, ¿no? Y recuerda, Atlas es papá. De la Liga MX. Suscríbete y todo lo demás. Pon la campanita y esas madres. Suscríbete también en Pepix TV, es el canal hermano donde hablamos de Liga MX, fútbol internacional y varias cosas raras que pasan en mi cabeza. ¿Algo que promocionar? Nada, gracias por llegar hasta esta parte del video. Sigue a Pepix y Atlas papá de la Liga MX.